El siguiente tema se titula Inteligencia Artificial Presente y Futuro y lo presentará el doctor Carlos José Jaramillo Gómez, quien es médico internista, cardiólogo de la Universidad de Antioquia, cardiólogo clínico del Hospital Universitario San Vicente Fundación, cardiólogo clínico del Centro Clínico y de Investigación SICOR, Soluciones Integrales en Riesgo Cardiovascular, magíster en Telesalud, profesor titular de la Universidad de Antioquia. Esta presentación en el marco del Congreso Nacional de Medicina General y Social me entusiasmó inmensamente. El tema, van a encontrarlo ustedes apasionante, es la inteligencia artificial en medicina, en qué estamos y para dónde vamos. Esta imagen nos ha impactado a todos desde siempre, esa actitud del médico pendiente de su paciente, explorando en su cerebro toda la información que tiene, mirando a su paciente, hablando con él, su entorno familiar, tratando de resolverle un problema grave y lo hace solo. Pero cuando tenemos las inquietudes, tenemos la gran fortuna de contar con el apoyo de los libros, el apoyo de los expertos. ¿Qué tal llamar al infectólogo? ¿Qué tal llamar al dermatólogo? ¿Qué tal al internista? Echar mano de las bibliotecas donde está la reposición de todo el conocimiento alrededor de la medicina. Pero ahora todo eso lo tenemos a la mano en nuestros celulares. La posibilidad de comunicarnos con el infectólogo, de mandar una fotografía al dermatólogo, de mostrarle una maniobra que hemos hecho, de contar con la información en cualquier base de datos. Esto ha facilitado las cosas sustancialmente. Vamos a revisar dónde sentimos la necesidad de la inteligencia artificial, las potencialidades, los retos en su producción y utilización, y tendremos una conclusión. Esta potencialidad que tenemos de la inteligencia artificial nos exige y nos permite esa necesidad de potenciar la relación médico-paciente, lograr que se haga una transcripción simultánea para la historia clínica. Vamos hablando y no tenemos que estar escribiendo y estar pendiente del computador permanentemente y poder ver a nuestro paciente, que el paciente sienta nuestra mirada. Algo muy serio que ocurre en el mundo actual es que la tercera o la cuarta parte de las causas de muertes es por el error médico. Lo que podamos hacer para prevenir el error médico es supremamente importante. El proceso diagnóstico, cuando hay problemas complejos, necesitamos ayuda de que alguien nos dé más elementos para poder llegar a esas conclusiones diagnósticas, poder tomar decisiones con todas las herramientas y con todos los elementos en el momento presentes, con toda la evidencia disponible en ese momento y el apoyar la investigación. Sé que todos son capaces de reconocer con la mirada de esta paciente y su pequeña historia clínica el diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? No somos capaces de decir que a esta paciente la vemos y decimos, ha estado hace 3 días con trastornos de sueño, está entrando como en un sopor, no la podemos despertar fácilmente. Vemos esa falta de la cola de las cejas, vemos la piel gruesa, vemos el cabello, vemos macroglosia, el color de la piel. Esto es un coma mixedematoso. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Es tal como ha procedido la ciencia, tratando de aprovechar primero que todo las imágenes, digitalizándolas, y desde hace ya varios años, vean esta potencialidad de cómo a partir de imágenes somos capaces de determinar la frecuencia cardíaca. Y ya más adelante, con una selfie, una video selfie, el poder definir si ese paciente que estamos al frente de él tiene una fibrilación auricular. Es capaz de determinarse la irregularidad del ritmo por los cambios que se da del color de la piel y poder decir, este paciente tiene una fibrilación auricular. Ritmo normal, ritmo normal, ritmo normal, ritmo normal. Perdón, igualmente una
alteración en la modificación de la temperatura o del color de la piel que permite decir aquí hay una irregularidad y tiene características de una fibrilación auricular. Sorpresa, cómo somos capaces con una video selfie, metiéndolo en el proceso de machine learning, de deep learning, somos capaces de tener en ese mismo dispositivo la manera de llegar a una conclusión tomando la información de lo que es el nivel de hemoglobina, al pasarlo por la red neuronal, llegar a la conclusión de cuál es la presión arterial sistólica y diastólica en ese paciente. Esto nos sorprende más y a partir de toma de fotografías faciales poder sospechar un riesgo alto de presencia de enfermedad coronaria y orientar a ese paciente para que se le estudie con más profundidad. Las imágenes han sido aprovechadas por áreas de nuestro quehacer médico, como es la radiología. La radiología ha tenido la oportunidad de beneficiarse inmensamente y ya tenemos proyectos, programas que nos permiten mejorar muchísimo la capacidad diagnóstica. Este es un caso muy lindo donde aparentemente esta radiografía mostraba para el observador corriente un pulmón normal, pero el software y el algoritmo a la que se sometió permite mirar que aquí detrás hay un nódulo que se evidencia muy claramente en la tomografía. Esto ayuda a evitar el error y hacer un diagnóstico más apropiado. Los dermatólogos en esta parte de la imagen han aprovechado esto inmensamente y con los algoritmos actuales permiten que seamos capaces de, con un 96% de precisión, llegar al diagnóstico de un melanoma. La manera como proceden es la información tomada del paciente, se digitaliza, entra en el proceso de inteligencia artificial, de deep learning, es una fase de entrada, vienen capas de procesamiento de toda esa información y sale la conclusión, una lesión precancerosa, un melanoma, y poder proceder de esta manera. Los oftalmólogos sí que han aprovechado para ver fondo de ojo y poder encontrar en ese fondo de ojo, desde la edad del paciente, el sexo del paciente, compromiso de una retinopatía diabética. Aún están mirando posibilidades de ver allí avances en trastornos cognitivos como presencia de enfermedad de Alzheimer. Los patólogos han aprovechado todo este potencial gracias a que hay el reconocimiento de patrones en las alteraciones de la placa de patología, y no solamente esto, son capaces de determinar la presencia o no de ciertas variaciones que no es capaz de determinar el patólogo visualmente, y con esa ayuda puede no solamente llegar al diagnóstico de un tipo de cáncer, sino poder determinar más o menos cuál sería su característica genética. Y no solamente las imágenes, como hasta este momento hemos visto, se benefician del apoyo de la inteligencia artificial, sino la misma historia clínica, la redacción, para poder buscar allí patrones que nos permiten evitar equivocaciones y que nos permiten, por alarmas, evitar un error médico, y nos facilitan organizar esa historia clínica con tanta información para ser efectiva posteriormente. Eric Topol, un cardiólogo que ha sido alguien que nos ha mostrado con mucha claridad las potencialidades de la inteligencia artificial, nos muestra que esa inteligencia artificial no va a desplazar al ser humano, por el contrario, va a haber la convergencia entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, y ese algoritmo que está a veces en capas neuronales profundas, oculta, pues si logramos darle una información en la primera capa, se somete a este proceso inteligente en la parte intermedia, da origen a un producto
diagnóstico, pronóstico, orientador. Para hacer una definición, en su forma más simple, la inteligencia artificial es un campo que combina la informática y bases de datos potentes que tienen como propósito buscar resolver problemas. Abarca campos desde Machine Learning y Deep Learning. Estas disciplinas están compuestas por algoritmos de inteligencia artificial que buscan crear sistemas expertos como lo que hacen nuestras neuronas, que hacen predicciones, hacen clasificaciones basados en la información que le estemos suministrando. Entramos la información digitalizada, proponemos este algoritmo y sale un producto que nos sorprende a veces porque la máquina ha podido no solamente seguir nuestras instrucciones, sino aprende y ella encuentra patrones por sí misma. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de una máquina para ejecutar tareas características de la inteligencia humana, como la resolución de problemas o el reconocimiento de patrones. Y se caracteriza típicamente por el elemento de refuerzo positivo o negativo como parte del proceso de aprendizaje, muy similar a cómo aprendemos los seres humanos. De hecho, el aprendizaje automático se refiere a la capacidad de las computadoras para mejorar su conocimiento sin estar programadas explícitamente para hacerlo. Nos sorprenden. Le entregamos una información, pensamos que nos va a sacar una conclusión y nos aporta algo nuevo que con esa cantidad de información que procesa se nos escapa a la visión usual nuestra. Para hacerlo, que las máquinas puedan identificar patrones o datos digitales y hacer generalizaciones aprendiendo de sus observaciones. El aprendizaje profundo más no supervisado, que es hasta este momento lo más avanzado que tenemos, se utiliza para construir redes neuronales convolucionales que reconocen características en datos digitales no visibles para el ojo humano. Estos datos pueden ser información clínica, imágenes, electrocardiogramas o incluso selfies, como les estaba mostrando, estándares tomadas con cámaras de teléfonos inteligentes. Esto no es extraño a nuestro país. Tenemos desarrolladores de inteligencia artificial. El doctor Luis Eduardo Pino y su grupo en Bogotá tienen unos programas para oncología sorprendentes y nos muestra todo lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial. Yo soy cardiólogo y tengo que contarles un poquito sobre la parte de cardiología. En el congreso del año pasado, el doctor Paul Friedman presentó en esa conferencia magistral general cómo la innovación en la medicina cardiovascular, la inteligencia artificial era la próxima frontera. Y este año volvió otra vez a presentarlo en el Congreso Europeo de Cardiología, indicándonos cómo en el electrocardiograma la inteligencia artificial ha podido encontrar infinidad de información que nos es de gran utilidad para poderle resolver problemas a nuestro paciente. A partir de un electrocardiograma común y corriente, son capaces de determinar cómo es la función ventricular, si hay disfunción sistólica, si hay disfunción diastólica, determinar la raza, la edad, el sexo, definir si hay fibrilación auricular y si hay de pronto posibilidad de que esa persona desarrolle en el futuro fibrilación auricular, determinar si hay hipercalemia y sus niveles de hipercalemia y alarmar al paciente y a su médico, definir si hay una cardiopatía hipertrófica. El año anterior se mostraba cómo había investigación avanzando en determinar estenosis aórtica, otras lesiones valvulares, amiloidosis cardíaca, y ya empezaron a desarrollar equipos que le permiten al médico, al pie de la cama del paciente, a partir de un aparato como un estetoscopio, definir no solamente el ritmo cardíaco, sino si hay presencia de una disfunción sistólica. Esto hace poco aparece donde ya captan ustedes cómo funciona la inteligencia artificial. Toma una información de 250,000 pacientes que tienen un electrocardiograma y una ecocardiografía, y esa información la empiezan a juntar, hacen una cantidad de cambios en el electrocardiograma, fragmentan el electrocardiograma, hacen todo este proceso para
crear el algoritmo, proponen el algoritmo basado en los diferentes fragmentos del QRS, de la onda P, del segmento ST. Toda esta información la van incluyendo en un algoritmo y este electrocardiograma digitalizado, sometido a capas de inteligencia artificial, específicamente neuronas artificiales, dan una salida en la cual nos informan: ese paciente de ese electrocardiograma tiene una estenosis aórtica leve, moderada, severa o no tiene estenosis aórtica. ¿Es esto sorprendente? Esto no lo pueden hacer los seres humanos. De 1 millón de electrocardiogramas pertenecientes a 500 pacientes, surgen esos 250 datos pareados para poder lograr esa conclusión que, metiéndola a este proceso de deep learning que vemos aquí, es capaz de decirnos: el paciente de ese electrocardiograma tiene estenosis aórtica. Y algo que lo sorprende a uno: en los casos que aparentemente son un falso positivo, le hacen un seguimiento a 15 años y resulta que aquellos falsos positivos, por lo menos un 20% desarrollaban en el paso del tiempo una estenosis aórtica, o sea, la posibilidad de ser predictora de estenosis aórtica. Ya se imaginan ustedes las complicaciones que esto trae desde el punto de vista médico-legal. Esta es la publicación donde nos muestran cómo, a partir de un electrocardiograma, podemos decir cómo es la fracción de eyección, partiendo de 600.000 datos de un seguimiento de 15 años de pacientes a los que se conoce el electrocardiograma, la ecocardiografía con una fracción de eyección. El aparato es capaz de ver los detalles para poder identificar qué es lo que permite en ese electrocardiograma identificar una disfunción sistólica. Pero más sorprendente todavía, hace 2 días sale este artículo que nos muestra que ya no solamente se determina si hay una alteración de función sistólica, sino también si hay una alteración de función diastólica. Esto es de hace un par de días. Y en arritmias no se diga lo que se ha logrado avanzar. Ya no solamente está la lectura del electrocardiograma que antes hacíamos con muy poca certeza, pero ahora con el machine learning y el deep learning logramos una precisión sorprendente. Es que miren, a partir de 400 participantes con un iWatch es posible lograr que ese dispositivo sea capaz de identificar fibrilación auricular con una precisión bastante alta y poder, a partir de 500.000 personas usando un iWatch, poder identificar el 1% o el punto medio de personas con una fibrilación auricular en el periodo de observación. Además de poder ver si hay una fibrilación auricular, determinar el QT, dando importancia cuando se usan medicamentos que pueden alargar el QT y originar arritmias complejas, como fue el caso del manejo que se dio inicialmente en el COVID-19 con la tuvimos la posibilidad de hacer seguimiento del paciente y evitar una muerte por una arritmia tan seria como la torsade de Points. La posibilidad de identificar los niveles de potasio con un iWatch, que el paciente con falla renal, el paciente que está recibiendo medicamentos que retienen potasio, el poderlo alertar de cuando el potasio puede estar en cifras anormales y tomar una decisión para hacer una diálisis, hacer una corrección. Algo que es sorprendente, el poder pronosticar que una persona con un electro aparentemente normal en ritmo sinusal tenga una posibilidad muy alta de desarrollar en los próximos años una fibrilación auricular, y una necesidad que todos tenemos, que nos ayuden a veces a identificar esos electros que son límites en los pacientes que llegan a urgencias con dolor de pecho, de si hay o no detrás de esto un síndrome coronario agudo. Pero no solamente está el electrocardiograma, sino todo lo que podemos hacer con otra de las imágenes, como es la ecocardiografía. En el futuro todos vamos a tener la posibilidad de hacer ecografía utilizando nuestro celular y con un equipo que podemos hacerlo al pie de la cama del paciente, no solamente ecocardiografía, sino cualquiera de las imágenes
pulmonares, abdominales, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ayudarnos con la inteligencia artificial? No solamente que nos ayude a interpretar todas esas imágenes, sino también la posibilidad de que aún una persona que esté en una zona apartada, que disponga de este equipo, sea capaz de hacer unas tomas de imágenes excelentes que son remitidas a un médico que está en una ciudad más grande y que puede interpretarlo apropiadamente, sin necesidad de un mayor entrenamiento. Son personas que no tienen experiencia y se les puede perfectamente indicar cómo tomar unas excelentes imágenes. Insiste el doctor Topol de la trascendencia de aprovechar estos recursos para, conociendo todos los aspectos de cada ser humano, poder hacer una promoción y prevención de su salud, y esto es una de las cosas más importantes. Pero para redondear, este es uno de los artículos más interesantes del doctor Topol, donde nos dice: el uso de la inteligencia artificial y el subtipo del deep learning en particular ha sido posible por el uso de la big data específica y el increíble progreso en informática y a la posibilidad casi ilimitada de almacenamiento en la nube. En medicina, esto empieza a tener impacto en 3 niveles. Para los médicos, principalmente a través de una interpretación de imágenes rápida y precisa. Para los sistemas de salud, mejorando el flujo de trabajo y la posibilidad de reducir los errores médicos. Y para los pacientes, permitiéndoles procesar sus propios datos para promover la salud. Son limitaciones, por supuesto, y es lo que hay que estar atentos: el riesgo del sesgo, la privacidad y la seguridad, y la falta de transparencia, la productividad. Pero aún está por verse cómo se puede utilizar apropiadamente esto. Estamos mirando los aspectos éticos con más profundidad. Todos estamos muy interesados en esto, y para concluir, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Nos toca saber de sus potencialidades, limitaciones, riesgos. Esta herramienta es para utilizarla apropiadamente y seguir mejorándola. No va a reemplazar al personal en salud o administrativo, pero el que no sepa usarla va a quedar reemplazado, porque no va a dar la medida. Por su potencialidad de atentar contra los derechos humanos y bienestar de la humanidad individual y colectivamente, se debe estar atento para definir regulaciones nacionales e internacionales. Posiblemente en el futuro tendremos algo como lo que nos mostraba el doctor Leonard McCoy en Viaje a las Estrellas, el tricorder, un dispositivo que simplemente pasándolo a lo largo de la persona podía dar el diagnóstico y a veces dar tratamiento. Muy seguramente lo tendremos. Ese apoyo que nuestro médico, el extraordinario médico, va a tener posiblemente como ayuda en todo el recurso para poder ayudar a su paciente, se ve reflejado en que vamos a tener a la mano una ayuda inmensa, aprovechándola apropiadamente, y de eso tenemos que precisamente hacer, el utilizar esa herramienta tan maravillosa sabiendo sus limitaciones, pero conociendo toda su potencialidad. Muchas gracias.